Si Ahora. querés, si querés ¿Cómo? me tenés que habilitar para compartir Ya pantalla. te había habilitado, ¿no? No. Ah, no, en el otro. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos a ver, la parte práctica del parcial va a incluir 3 temas. El primero va a ser integración, y dentro de integración hay 3 subtemas, que es integración por trapecios, integración por Simpson, que es casi lo mismo, y después integración por Gauss, que es un poquito distinto. El segundo tema va a ser diferenciación. Estos 2 temas los vamos a ver hoy, vamos a hacer los ejercicios del estilo de los que les pueden tocar. Y el tercer tema que puede entrar en el parcial es diferencia finita, pero ese estamos viendo. Porque les tendríamos que armar un programa para que puedan... Ustedes en el trabajo práctico están usando un programa de diferencias finitas, pero uno de diferencias finitas Así. para probablemente les hagamos un programa más simple para el parcial. Así que Y lo eso no lo vamos a... expliquemos el lunes que viene. Claro. Bueno, ahora empezamos. Les acabo de subir esta guía, que es donde tienen los ejercicios que vamos a hacer ahora. Estos ya los tenían de la vez pasada que vimos ejercicios, pero agregamos algunos más del estilo de parcial. Si se fijan, acá. La parte 1.3, ejercicios tipo parcial, y son estos. Entonces, lo que no les subí son los programas. Se los podría subir ya. Les subo los programas, claro. Sí. Les subo los programas, así ya quedan. Integración numérica. No, los voy a subir después de la clase porque les tengo que cambiar los nombres de unas variables que las dejé para estos ejercicios y se las voy a dejar más generales después. Así que después de la clase subo los programas. Bueno, esto se resuelve así. Entonces, el ejercicio número 1, esto es integración, dice así. A partir del registro de un velocímetro de un vehículo cuyos valores de velocidad se toman cada un segundo durante un minuto, estime la distancia recorrida integrando con la regla de Simpson. Además, estime el error utilizando el método de Richardson. Para esto, calcule la integral usando la separación h igual a 1 segundo y una separación h igual a 2 segundos. O sea, una separación 2h. Bueno, y acá les da la tabla de las velocidades, ¿está bien? Esta tabla acá en el apunte la pusimos con forma de tabla, pero cuando estén en el parcial esto va a ser un archivo txt parecido a este, que ustedes lo van a tener en la misma consigna. Entonces, o sea, va a estar adjunto en la misma consigna y lo descargan y van a tener un archivo como este. Que esto lo lee Octave y ahora les muestro cómo se hace. Bueno, entonces les da registro de los tiempos y las velocidades. Entonces, durante un minuto se tomó cada segundo una velocidad. Y lo que hay que hacer es conseguir la distancia que se recorrió en ese minuto. O sea, hay que integrar la velocidad en el tiempo. O sea, hay que integrar estos dos vectores. Entonces dice, para resolver el problema utilizaremos las funciones programadas en Octave, que son fSimpson, porque nos pidieron el método de Simpson. O sea, de estas funciones van a tener dos, una que se llama fSimpson y otra que se llama ftrapecios. Y las dos funcionan igual, las dos reciben como parámetros un vector x y un vector y. Y dan como resultado la integral de esos dos vectores, digamos. Que recibe como parámetros vectores y devuelve el valor de la integral. Bueno, Simpson funciona para cantidad de puntos impares y mayor o igual a 3, ¿no? Porque acuérdense que Simpson lo que hacía era interpolar los puntos con parábolas y después integraba las parábolas. Trapecio se interpolaba con rectas y después calculaba el área bajo las rectas. Entonces, bueno, y para estimar el error usamos una función que también se las vamos a ver, que es esta f-Richardson. La f- es las que son función. Y a las que no les puse f- son los que son el programita principal, digamos. Esta función recibe 3 parámetros para funcionar.
la integral calculada con una separación h, la integral calculada con una separación 2h y un valor p, que es el orden de convergencia del método que estén usando. Acá ustedes se tienen que acordar que para Simpson el p es 4 y para trapecios es 2. Bueno, entonces, y acá ya tienen el resultado, que va a ser bastante simple si se fijan en el parcial, porque fíjense, el programa lo tienen acá, pero vamos a verlo en otro. Fíjense, para resolver este archivo tengo estos 4 archivos. El registro, que es lo que van a descargar directamente desde la pregunta, es el archivo de txt con todos los registros. Estas dos funciones que se las vamos a dar y no les tienen que modificar nada, fíjense. Simpson lo que tiene cargado de adentro es los ciclos for para ir haciendo la sumatoria de los términos. O sea, tiene las formulitas para calcular la integral bajo las parábolas cuando los datos están equiespaciados. Y Richardson tiene la formulita de Richardson. O sea, Simpson es esto, que no hay que cambiarle nada. Richardson es nada más que la formulita, tampoco hay que cambiarle nada. Y en el único que pueden llegar a tener que cambiar algo es en el programa principal, que yo acá le puse ejemplo de velocidades porque se usé para eso. Pero ustedes se los vamos a subir como principal o algo por el estilo. Y acá es donde por ahí tengan que cambiar una cosa, que ahora lo vamos a ver. Entonces, acá tienen CLC limpia la pantalla, Clear limpia las variables, y acá tienen definir el orden del error según el método. Para trapecios P es 2, para Simpson P es 4. Entonces a P le tienen que poner igual a 2 o a 4. Después estos ya se los vamos a dar armado. Abre el archivo registro. A este archivo no le tienen que cambiar nada, no tienen que poner comentarios, ni poner enter, ni nada, porque deja de andar. O sea, se los vamos a subir para que ande. Pero no lo tienen que cambiar. Entonces abre el archivo en modo lectura, en un ciclo while que va desde el principio del archivo hasta donde se termina el archivo. Este feof es eso. Va leyendo el archivo y lo que hace es a un vector, que en este caso se llama tiempos, cuando se los manda a usted se va a llamar x, para que sea más genérico. Escanea el primer valor, que es un valor numérico, y escanea el segundo valor y lo guarda en otro vector, que en este caso es velocidades. Cuando se lo suba a ustedes va a ser el vector y. Va a ser un vector x, vector y. Se va a ser más genérico. Cierra el archivo y ya está. Porque lo cierra porque ya tiene los datos guardados en estos dos vectores: tiempo o x y velocidades o y. Ya el archivo a partir de acá no lo usa más. Entonces ya la integral de separación h la calcula llamando la función fSimpson, porque nos pidieron que integremos con Simpson. Si nos hubieran pedido trapecio sería lo mismo. Acá en vez de f-Simpson sería f-trapecio. Y el vector x el vector y. Después en este ciclo for lo que hace es o sea, acá quiero conseguir la integral con separación 2h. Entonces lo que tengo que hacer es quitar todos los valores intermedios. Entonces armé este ciclo para generar dos vectores nuevos, que sería x con separación 2h y con separación 2h, sin los valores intermedios. Y vuelve a calcular la integral, o sea, vuelve a llamar a Simpson de nuevo, o a trapecio según el caso. O sea, esto es lo que van a tener que tener en cuenta. Tienen que usar tienen que tener la función que les pidan y el orden del error que les pidan. Después lo demás es todo lo mismo. Y el error estimado entonces es la función llama la función Richardson, le pasa la integral con separación h, la integral con separación 2h y p, que es el orden de convergencia, que son los parámetros que usa la formulita para calcular el error absoluto estimado. El error relativo es el error absoluto sobre la integral más exacta, que es la integral h. Y después acá les calcula la cantidad de cifras significativas y les imprime el resultado. Entonces lo ejecutan. A veces no sé por qué la primera vez que lo ejecutan no sale el segundo renglón. No sé. Lo vuelven a ejecutar y ahí le sale. Le sale la cantidad de cifras significativas y
Entonces el resultado sería este, 318,31, pero tiene 4 cifras significativas, entonces es probable que les pidamos que metan el resultado con la cantidad de cifras significativas que tiene. Que en este caso entonces sería 318,3. Y si este 1 en vez de ser un 1 fuera un 5, sería 318,4. ¿Está bien? Bueno, o sea, no tienen que hacer mucho, nada más tienen que cambiar el orden del error y el nombre de la función. O sea, si en vez de Simpson quieren trapecio, ponen trapecio y se acabó. El segundo ejemplo es un poquito más complicado, tampoco mucho. Vamos a verlo. Se realizan mediciones y se tomaron las cotas de niveles de un perfil longitudinal de terreno. Se quiere dejar ese perfil nivelado con una pendiente 1 en 100, comenzando en su punto más alto con una cota de 3 metros y terminando a los 100 metros con una cota de 2 metros. ¿Está bien? O sea, la pendiente es 1 en 100, quiere decir que en 100 metros bajó 1 metro. Entonces, utilizando el método de los trapecios, indique cuál es el área comprendida entre el perfil de alturas medido y el deseado. Y estime el error utilizando Richardson. Y fíjense, acá tienen el registro de las cotas. ¿Está bien? Tiempo, acá me confundí, no es tiempo, es progresiva. Esperen que eso ya un poco. Es la progresiva y la cota medida. Entonces tienen las progresivas en metros, digamos, 0 metros, 10 metros, 20 metros, y la cota medida que también va a estar en metros, ¿no? Pero de nuevo, ustedes lo que van a tener no es una tabla así, sino que van a tener un registro que se los vamos a anexar. Como este. ¿Qué es este? Fíjense que es lo mismo. 0, 10 hasta 100, y acá lo tienen, 0, 10, 20 hasta 100. Pero esta vez no tienen que integrar el registro, porque les dice que estas son las cotas medidas y lo que quieren es dejarlo con esa pendiente de 1 en 100 que les decía. Entonces lo que tienen que hacer en este caso es no integrar directamente los dos vectores, sino que este lo tienen que procesar un poquito. Y para hacer eso, la lectura es lo mismo que antes, o sea, se lee igual, hasta acá es lo mismo. A progresiva ahí, lo leo un valor del txt, cotas medida, también leo un valor del txt. La cota necesaria la tengo que calcular porque no está en el archivo, es la cota que me dijeron. Me dijeron que empezaban en 3 metros y va bajando con una pendiente de 1 en 100. Entonces es la pendiente por la progresiva es lo que va bajando. Entonces la cota necesaria es 3 menos la pendiente por la progresiva. Y lo que yo tengo que integrar es la diferencia entre las cotas que tengo y las cotas que quiero tener. Entonces la diferencia de cotas es cota medida en la posición I menos la cota necesaria, que es la que calculé. O sea, lo único que cambió en este son estas dos líneas que se agregaron. Y me pidieron trapecios. Acá dije Simpson. Vamos a poner trapecios. Entonces tienen que cambiar el nombre de la función. Si les piden trapecios, ponen trapecios, pero después lo mismo. Le pasan el vector X y el vector Y. Que en este caso el vector Y es este vector que generé con el registro, pero también con lo que haciendo la diferencia con el otro. Integro eso y acá también trapecios. El orden del error es 2 porque estoy usando trapecios y ya está. Es eso solo. Lo ejecutan. ¿Qué dice? Ah, porque me olvidé de traer la función trapecios. La función trapecio la tengo. Y Simpson la saco. Y a ver ahora. Ahí está. Entonces me dice que es 58,4. El error estimado por Richardson es este. Y entonces me dice que tengo dos cifras significativas.
O sea que la respuesta sería 58. 58 metros cuadrados, ¿no? Porque era metro y metro lo que estaban los dos ejes. Entonces, eso lo tengo que corregir. Voy a sacar la que le subí. Porque entonces quedó mal. ¿Dónde le subí? Lo voy a poner invisible. Después lo subo bien. Bueno, y listo. Sería eso. O sea, la única dificultad adicional que tenía es que tenían que cambiar esto restándole la cuota calculada, ¿no? Pero después es lo mismo. O sea, se le agregaron dos líneas al código. Qué bueno, acá no me va a haber quedado mal. Entonces, y acá también lo voy a poner. Entonces, error. Bueno. Y el tercer ejemplo que tienen en la guía es un ejemplo de Gauss. Gauss es distinto porque Gauss necesitan siempre la fórmula que tienen que tener. O sea, acuérdense que Gauss lo que decía era lo que funcionaba la integración de Gauss era la integral en el intervalo. Gauss era la integral, o sea, el Gauss por defecto estaba definido entre -1 y 1. Y lo que tenía Gauss eran puntos de integración, o sea, valores de x, y pesos asociados a esos valores, a la función en esos valores de x, ¿no? Entonces, pues lo que uno hacía era la sumatoria de los valores de la función evaluada en los x de Gauss multiplicados por los pesos de Gauss. Y sumaba eso y tenía la respuesta. Esos puntos de Gauss estaban definidos siempre en el intervalo -1, 1 y eran simétricos respecto al 0. Ven, eran estos. Si uno quería usar un punto de Gauss, bueno, el punto era 0. ¿Por qué? Porque está en el intervalo -1, 1. Y el peso asociado es 2. Si quiero 2 puntos, uso más menos raíz de 1/3 y los pesos es 1 y 1. Si tengo 3 puntos, es el menos raíz de 3/5, 0 y más raíz de 3/5. Y bueno, así. Todo eso ya lo tienen cargado en el programita que les subimos. Ahora lo voy a revisar bien que no me haya quedado nada mal. Y van a tener un tercer programa que es este, que también son 3 archivos. En este no tienen un registro porque en este siempre necesitan la función, entonces a diferencia de los otros, en este en vez de tener un registro lo que tienen es una parte para poner la función. Acá tienen que cargar la función de ustedes. El programa Gauss, y la otra cosa que tienen que modificar ustedes es esto, que son los límites de integración, porque yo les decía que estos puntos de Gauss están definidos para el intervalo -1, 1. Entonces, si uno quiere la integral en otro intervalo, tiene que hacer esta transformación de coordenadas, ¿se acuerdan? B menos A sobre 2 por la integral, pero en vez de evaluar la función en los puntos de Gauss directamente, la evalúan en los puntos de Gauss transformados, con el cambio de variables. Entonces todo eso ya el programa lo hace en esta función que es cuadratura de Gauss. Acá ya te encargados los x de Gauss, que son estos. Ven, los parámetros que tiene son el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, la cantidad de puntos de Gauss que quieren que use y la función. Esta es una función, que es justamente esta. O sea, se la pasan como parámetro. Entonces lo que tiene esto es un switch donde se fija, bueno, con qué n quiere que calcule. Si uno le dice con 4, él viene acá y busca los valores de los x de Gauss para n igual a 4, que son estos 4. Que fíjense que como son números que no cambian, ya les puse los números, no lo puse como funciones de... No sé, esto debe ser, no sé, la raíz de algo. 4 puntos es esta raíz de esto. De 3 menos
2 por raíz de 6 quintos. Pero todo esto es un número, entonces ya lo cargué como los números que son y listo. Y después acá abajo entonces la sumatoria la inicializa en 0, hace un ciclo for y va sumando los términos, que son los pesos de Gauss, que son estos, por la función, que es esta, evaluada en los puntos de Gauss, pero con la transformación de coordenadas según los límites del intervalo. Y después a eso lo multiplica por b menos a sobre 2. Y con eso tienen, o sea, de esta no tienen que cambiar nada, pero se los explico por si lo quieren, para que sepan qué es lo que hace. Y como yo cargué hasta 5 puntos de Gauss, pueden usar hasta 5 puntos de Gauss. Que no, en general no se usa más que eso, pero bueno, si quisieran usar más pueden agregarlo. Entonces lo que ustedes tienen que modificar son estos dos valores, que son los límites donde quieren integrar, y la función. Entonces, ¿qué nos pedía? Nos decía que se quería encontrar el área entre I1, que es una función de x, que es 5x cuadrado más 5x, y la función I2, que también es función de x, que es e a la x sobre 50, en el dominio entre 0 y 1. Y nos dice que en este dominio las dos son positivas y I1 es mayor a I2. O sea que esta es mayor que esta en todo el dominio este, ¿no? No en todos los reals, pero en este dominio sí. Entonces nos pide encuentre el área solicitada utilizando la cuadratura de Gauss con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. O sea, en vez de darles directo la función para que tengan que cambiar algo, digamos, les dimos dos funciones y las tienen que es lo mismo, ¿no? Bien, acá ahí ponen 5 por. Les pedimos, le dijimos que I1 es superior a I2, entonces tienen que restar I1 menos I2. Entonces, 5 por x al cuadrado más 5x menos e a la x. A la x sobre 50. 5x cuadrado más 5x menos e a la x sobre 50. Entonces esta es la función, pongo punto y coma para que no imprima el eco. Llamo a cuadratura Gauss y me dice que cuadratura Gauss en la línea 41 de la columna 12. A ver, en la línea 41. Sumatoria, sumatoria, función feval, función. Y función. Y f función. Y el dominio que me pedían era entre 0 y 1. Así que acá tienen que poner 0 y 1. ¿Qué dice? Gauss en la línea 12. F cuadratura Gauss. Y Gauss función. Is undefined. Función es esto. Es función de x. Perdón. R igual. Ahora sí. Me había olvidado de ponerle acá la R igual. Fíjense que el resultado de la función se guarda en la variable R. Entonces yo acá había tirado esta cuenta nada más y no había puesto que eso iba a la variable R. Entonces ahora sí lo ejecuto y me da los resultados para distintos valores de n. Puede ser que les pidamos todos o que les pidamos para 4 puntos de integración o para 5, lo que sea. Y listo. O sea, lo único que tienen que encontrar es cuál es la función que tienen que integrar y acordarse de cambiar el intervalo de los límites. Y con eso ya estaría. Eso es toda integración. Y después lo otro que tienen es diferenciación. Este
Diferenciación, si se acuerdan, era, acá tienen un poquito de teoría. No deja hacer zoom. Ustedes lo que tienen es una función que no conocen la función naranja, pero quieren la derivada. Lo que tienen de la función naranja es, o sea, no conocen la función, pero sí conocen la función evaluada en determinados puntos, porque los midieron o por lo que fuera. Entonces lo que ustedes tienen son mediciones, o sea, tienen valores de x espaciados, y valores de y que son, o sea, la función en esos puntos, ¿no? Que son los puntitos grises que les puse acá. Entonces lo que ustedes dicen es, para esto de diferenciación, lo que hacen es, bueno, vamos a interpolar estos puntos con un polinomio y después derivo el polinomio y listo. Entonces, ese polinomio con el que interpolan puede ser de distintos órdenes, de distinto grado. Una recta, por ejemplo, es este rojo. Una parábola es este azul. Una cúbica, bueno, tendría 3, ¿no? Y puede tener datos hacia adelante, hacia atrás o centrados. Por ejemplo, en este primer punto no tengo ningún dato para atrás. Entonces, si yo quiero interpolar con recta, tengo que tener 2 puntos para generar una recta. Como para atrás no tengo ninguno, tengo que irme para adelante. Entonces, el punto que tengo para adelante es este. Entonces, trazo una recta entre estos dos. Y ese es mi polinomio interpolador. Ahora, si quiero interpolar con una parábola, necesito 3 puntos para trazar una parábola. Entonces, necesito 3 puntos. De nuevo, para adelante no tengo nada, entonces, para atrás no tengo nada, entonces interpolo para adelante. Y es este azul. Y lo mismo cuando llegue al último punto acá, para adelante no voy a tener nada, voy a tener que interpolar sí o sí para atrás. Entonces voy a tener que generar o la recta para atrás o la parábola para atrás. En cambio, en los puntos intermedios tengo puntos para adelante y para atrás. Entonces, en esos puntos lo que puedo interpolar con diferencias centradas. Y bueno, eso. Entonces, lo que hicimos es un programa que en el primer punto genera usa diferencias hacia adelante, se interpola con el polinomio hacia adelante y lo deriva. En el último punto usa diferencias hacia atrás y en los puntos del medio usa diferencias centradas. Ustedes lo tienen acá, tienen la fórmula de cómo calcular las diferencias. Lo que sí, acuérdense que siempre tienen que tratar de mantener el orden del error parejo. Entonces, si yo uso esta fórmula de diferencia hacia adelante, en el primer punto tendría orden del error h. Y en las diferencias centradas, usando esta fórmula, que fíjense que también usa nada más que 2 evaluaciones de la función, usa la evaluación anterior y la siguiente. Con esta fórmula tengo orden de error en h cuadrado. Entonces, si yo en todos los valores centrales uso una fórmula que tiene orden del error h cuadrado, pero en los extremos uso una fórmula que tiene orden del error h, estoy desperdiciando toda la precisión de los valores del medio, para ahorrarme nada más que una evaluación de la fórmula en 2 puntos, que son el primero y el último. Entonces no vale la pena. Entonces en el primero y el último punto usan estas fórmulas. Ven, esta es progresiva hacia adelante. Usan esta que en vez de evaluar la función en 2 puntos como esta, que es el f siguiente y el f actual, usa el f siguiente al siguiente, el f siguiente y el f actual. Y en el último punto usan este que también tiene 3 evaluaciones, pero mantienen a lo largo de todo el problema el mismo orden de error, que es h cuadrado. Si no, sería un desperdicio. Y eso lo hace solo el programa que les vamos a pasar, así que no, con eso no tienen que cambiar nada. Lo que sí... ahora les muestro cómo funciona esto. De nuevo, tienen que darle un registro. ¿Por qué? Porque esto es lo que les decía antes. Tiene... nosotros le vamos a dar un registro y valores de... un registro de valores, digamos, discretos, y ustedes tienen que derivarlo para conseguir, o sea, se les va a pedir algo que es la derivada. Veamos el ejemplo.
El voltaje de un circuito eléctrico obedece a ley. Voltaje en función del tiempo es la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo, más la resistencia por la corriente. Consideremos que la inductancia es 0,05 Henrios, la resistencia es 2 ohm y los valores de intensidad de corriente y de T están dados en esta tabla, ¿está bien? Son función del tiempo. Pero no tienen una función, sino que tienen un registro discreto, que es este. Entonces, de nuevo, nosotros les vamos a dar un archivo de datos como este, fíjense que es lo mismo, y ustedes van a tener que usar el programita. Entonces lo que les pide es determinar la derivada para t igual a 1,2 usando el programa brindado por la cátedra, usando diferencias con orden de error h cuadrado, que es lo que hace el programa. Entonces, y después les pide calcular el error en cada caso sabiendo que la expresión exacta de la corriente es si les da la función exacta. O sea, ustedes tienen que derivar usando el programa. En el programa ustedes le van a meter dos vectores, x e y, o en este caso t y y latina. Le van a meter dos vectores y van a sacar otros dos vectores que son el vector de, sería y derivado y la derivada segunda de y. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Empieza, limpia la pantalla, como siempre, limpia las variables, abre un archivo que es el archivo registro, que es el que les vamos a dar nosotros, lo lee todo, escanea los valores y los guarda en el vector. Este sí ya está con X. El vector X y el vector Y. Cierra el archivo porque ya leyó lo que tenía que leer, calcula la distancia h. Acuérdense que siempre en nuestros problemas al menos, usamos datos X espaciados. Por eso el h lo puedo calcular directamente como x2 menos x1. Calculo la cantidad, la longitud de los vectores, la cantidad de datos. Y ya acá empiezo a calcular las diferencias. La primera derivada. Entonces la primera derivada la calculo con diferencias. Estas fórmulas tienen el nombre diff. El número que sigue es si es la derivada primera o segunda. La diferencia primera o segunda. Y el orden, el número que sigue es el orden del error, si es h cuadrado o h simple. Fíjense que nosotros entonces usamos h cuadrado, entonces todas las que vamos a usar acá son de orden 2. Pero están todas las fórmulas de todas las diferencias que tienen en la tablita. Entonces, las cargamos todas, pero usamos las que necesitamos. Entonces, en el primer punto, derivada y en el primer valor, tengo que usar diferencias hacia adelante. Entonces le tengo que pasar como parámetros el i3, el i2 y el i1. ¿Está bien? Necesita tres datos. En todos los valores del medio, fíjense que el i empieza en 2 porque el 1 lo calculé así y termina en cantidad de datos menos 1 porque el de cantidad de datos, que es el último, lo calculo con diferencia hacia atrás. En todos los valores del medio uso diferencias centradas que tiene un parámetro menos que esto. Fíjense que cada uno de estos tiene 3 parámetros y esto tiene 2. Entonces en todos los valores de intermedio uso solamente dos valores de la función. El i más 1 y el i menos 1. Y después en el último punto, en el derivada y cantidad de datos, uso diferencia hacia atrás porque hacia adelante no tengo más datos, con el antepenúltimo, el anteúltimo, el anteúltimo y el último. Y listo, eso es la derivada primera. Y la derivada segunda es lo mismo, pero usando las diferencias 2. También hacia adelante, en este caso, uso 4 datos, centrada, uso 3 datos, y hacia atrás uso 4 datos. Y después le puse que grafique los resultados. Esto no les sirve para nada a ustedes porque no van a poner gráficos en el parcial, pero qué sé yo, si lo quieren, lo pueden dejar. Y esta parte no la van a tener, obviamente, es la parte que tienen que hacer ustedes a mano. Esta parte es cuando les dicen, o sea, hasta ahí ya tienen la derivada. O sea, fíjense que esto no les imprime nada en pantalla. Bueno, sí les imprime porque alguna fórmula me habrá quedado sin los puntitos.
Y entonces no les imprime nada, pero les deja guardado. En este caso está imprimiendo, pero ahora la segunda parte. Entonces ustedes, si quieren ver los resultados, tienen que poner el vector que están buscando. En este caso era derivada y. Era derivada y porque le puse yo así, ¿no? Derivada segunda y derivada y. Entonces les pedían la primera derivada, les pedían el valor asociado a 1,2, que era el tercer valor. Fíjense. Les pedía determinar la derivada para t igual a 1,2 usando el programa brindado por la cátedra. T1,2 es el tercer valor del vector, entonces tienen que buscar la y derivada para ese valor. Y eso es menos 13,584. Y en el punto B les decía calcular el error en cada caso sabiendo que la expresión exacta de la corriente es esta. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, derivar esto para tener la derivada exacta. Acá tienen que derivar por, sí, o sea, es una multiplicación de dos funciones, entonces derivan la primera, multiplican por la segunda y eso le suman la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso sería, lo tengo acá, sería 10 es la constante por la derivada de esto es menos un décimo por e a la menos t sobre 10 por seno de esto sin derivar, más 10 de nuevo por esto sin derivar e a la menos 10t por la derivada del seno es el coseno de 2t por la derivada de lo que está dentro, que es este 2. Eso ustedes lo van a tener que derivar a mano o con el MAD, cada alguna cosa de esas, con lo que ustedes quieran, lo derivan. Entonces yo lo cargué acá, pero esto es lo que no van a tener, digamos. Entonces puse valor buscado y le puse la fórmula. 10 por menos un décimo por e elevado a la menos x sobre 10 por el seno de 2x más 2 por 10 por e elevado a la menos t sobre 10 por el coseno del 2. Entonces, bueno, lo ejecuto y lo que tengo acá es que me dice que el valor buscado es menos 3. Entonces vamos a volver a imprimir la derivada ahí. A nosotros con nuestro programa nos dio 13,58. Entonces podemos buscar el valor que nos interesa, es este. Entonces lo podemos llamar el valor exacto sería valor buscado dividido la derivada de TI en la posición 3. Eso nos da la diferencia. Valor buscado menos la diferencia nos da el error. Esto en valor absoluto nos da el error absoluto. Y a esto lo podemos dividir por el valor buscado. Y tenemos el error relativo. En valor absoluto, ¿no? Porque este está en negativo. Y ahí está. Ahí resolvimos el problema. O sea, esa última parte la tienen que hacer a mano, pero bueno. Es lo mismo. Así que hoy voy a corregir esas cosas que encontré y se los subo de nuevo en un rato. No sé si hay alguna duda. Pero vieron que son bastante simples. Son funciones a las que hay que pasarles vectores y ya está. Si no hay dudas, ya estaría claro. Estaba silenciado. Bueno, si no hay dudas, corto la grabación acá.